Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Si te preguntara, ¿cuál es el más grande desafío que tienes en la vida? Tal vez me dirías, mire, pastor, el más grande desafío en mi vida es conservar mi matrimonio. Tengo tantos problemas en el matrimonio que lucho por seguir en él, pero no sé cómo hacerlo. Otros me dirían, el desafío más grande que tengo en la vida es realizar un negocio pendiente de mucha proyección. Sé que si realizo ese negocio, el resto de mi vida estaría prácticamente solucionado. Así que otros me dirían, pastor, yo quiero saber, la gran pregunta es, ¿cómo hacer frente al COVID-19? Y más ahora que dicen que después del COVID-19 viene otro, o que hay nuevas cepas que vienen de la India, que vienen de Inglaterra, que vienen de Brasil, y no sabemos cuál va a ser la situación. ¿Cómo enfrentar qué desafío el que tenemos? Amigos, todos tenemos desafíos en la vida, a diario, cotidianos o nuevos, en la familia, en los negocios, en los estudios, en la salud. Algunos son para tomar la decisión hoy, otros no son tan urgentes, pero otros son inaplazables. Yo no sé qué tipo de decisiones tú tienes que tomar hoy. Entiendo la situación. A veces al preguntarnos, pedimos asesoría, por ejemplo, o acudimos a los amigos a que nos aconsejen. Algunos hacen lo que se llama consejo de familia. ¿Sabe lo que es un consejo de familia? Cuando hay que tomar una decisión, se reúnen los esposos, los padres y los hijos y los demás que están en el entorno familiar y comparten la situación y entre todos toman la decisión qué paso va a dar. Es una situación muy buena porque cualquier decisión que el hombre tome o la mujer tome independiente, de una u otra manera puede llegar a afectar la vida de la familia. Por eso creo que el consejo familiar es interesante. Otros tal vez consultan al banco para saber si hay préstamo, si no hay préstamo, qué peligros hay, en fin. Otros abren la Biblia al azar, toman la Biblia y entonces dicen, Señor, háblame por tu palabra. Y abren y donde caiga el dedo. Así que la verdad, ese no es un consejo muy agradable que les puedo dar. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un hombre llamado Josué. Recibió el más grande desafío que jamás había imaginado en su vida: guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Había un sinnúmero, él sabía que había un sinnúmero de enemigos y obstáculos que enfrentar. Cruzar con una multitud de varios millones de personas, mujeres, niños, ancianos, muchos bienes materiales, ciudades amaralladas para conquistar. Y al cruzar para ese lugar tenían que cruzar el Jordán, y el Jordán en ese tiempo, hoy es un riachuelo, pero en ese tiempo era un inmenso río que ¿cómo podían cruzar otra vez? No estaba Moisés para que abriera el mar de par en par. En fin, por otro lado, no era un pueblo de guerreros para hacer frente a esa situación. Pero entonces Dios le habló a Josué y le dijo algo muy interesante. Por ejemplo, permítame leerlo en la Biblia para que sea más exacto en lo que voy a decir. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué diciendo estas palabras: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Qué interesante. No te dejaré ni te desampararé. Realmente el primer desafío que encontró Josué fue creerle a Dios
En fin, Dios le habla, pero le va a creer. Había sido testigo de lo que Dios había hecho a través de Moisés, pero ¿quién era él? A Moisés Dios mismo se le apareció en la zarza ardiente, había hablado con él, pero él, Josué, no tenía ninguna experiencia similar, solo debía creerle a Dios. Mírame, es muy interesante, creerle a Dios. Qué desafío, ¿no es cierto? Veamos este video que nos ayudará a entender un poco la situación. En el libro de Josué tenemos uno de los versículos más conocidos por todos. Esfuérzate y sé valiente. Este mensaje fue directamente dicho por Dios a un líder que tenía la responsabilidad de hablar en su nombre. Nadie más tenía la oportunidad de conectar, escuchar y expresar lo que Dios quería. Por eso Dios habla clarito con Josué para exponerle lo que va a ocurrir y guiar a su pueblo hacia lo mejor. El mensaje era loco, arriesgado, imprudente para cualquier persona, pero para Dios era parte de su plan. Sabemos lo que le pasó a Josué, sabemos que tuvo que tomar decisiones difíciles, creerle a Dios antes que a nada, luchar y pelear, pero también que tuvo que ser fuerte y valiente. Estas palabras me han dado impulso en ocasiones y sentimientos de carga y pesadez en otras. Las he tomado como la empuñadura de un arma que me dará la victoria y otras veces me he sentido fracasado al no vivir esforzándome. Pero estas palabras fueron dadas a una persona que tenía un propósito y un llamado. Por eso, la idea que me viene es: asume. Asume quién eres. Acepta el rol que tienes y vive la vida con los dones y talentos que se te han dado, peleando y sabiendo sufrir los desafíos que tiene esta vida para crecer. Deja de quejarte por lo que no tienes y deja de compararte, porque al igual que Josué, tú eres quizás el único en tus círculos familiares, de amigos, de trabajo, de universidad, que conecta, escucha y expresa a Dios. Ellos necesitan a alguien que les muestre el camino de Jesús y guiarlos hacia lo mejor. ¿Quieres alcanzar a esta generación? Hay más, porque Dios le sigue hablando a Josué y le dice: yo estaré contigo siempre, al igual que estuve con Moisés. No vas solo. Lo que te dice es que su palabra no se aparte de tu boca, que la estudies, que la medites, porque si haces todas estas cosas, tendrás éxito en todo lo que te propongas. Vive esforzándote y siendo valiente ante los desafíos de esta vida, agarrado a su espíritu y a su palabra. El segundo reto, el primero reto era creerle a Dios. El segundo reto era conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos y como consecuencia vivirlos. Miren lo que sigue diciendo el pasaje de la Biblia. Dice en Josué capítulo 1, versos 7 al 9, verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te pasó, que yo le di a Moisés y que él te pasó a ti. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y escuche: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que incluye los 10 mandamientos, que tiene los 10 mandamientos, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, algo fascinante. Los 10 mandamientos era la clave, porque está hablando seguro del libro de Deuteronomio, que es una explicación de todas las implicaciones de los 10 mandamientos. Este es el secreto para ti y para mí hoy: la ley de Dios. La ley de Dios no es negociable. Yo quisiera pedirte que medites en eso, y si tienes la Biblia, ve a la Biblia y lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, para que encuentres ahí lo que es la ley de Dios y que Dios nos ayude a vivirla y a obedecerla. Si obedecemos los mandamientos que el Señor nos dio directamente allá en Getsemaní, allá en el monte Sinaí, que se lo dio a Moisés y lo escribió en Dios tabla, si lo obedecemos y andamos en él, entonces seremos prosperados
en todo lo que aprendamos. Y podremos hacerle frente, pero hay que ser valiente para decidir obedecerle al Señor como Dios le dijo a Moisés. Los cobardes no le van a obedecer a Dios. Los cobardes no van a obedecer los 10 mandamientos. Y yo te pido, como Dios le pidió a Josué, esfuérzate y sé valiente. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este pensamiento que tú nos invitas hoy en medio de los desafíos que tenemos. Y el más grande desafío, podemos mencionar todo, pero el más grande desafío que tenemos es vivir para agradarte, para obedecer tu ley y guardar tus mandamientos y vivirlos y andar conforme a ellos. Señor, ayúdanos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mi apreciado amigo, amiga, los 10 mandamientos no es una historia, no es una leyenda, es una verdad para ti y para mí. Si los estudias, si ves la serie que yo estoy hablando de los 10 mandamientos en YouTube, ahí cada 8 días tengo un mandamiento que estoy trabajando. A veces un mandamiento me lleva 2, 3 domingos seguidos. Pero mira la serie y te darás cuenta cómo vamos a avanzar en la voluntad de Dios. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.